En este vídeo te voy a explicar mi historia y el paso a paso que seguí para salir del camino tradicional o de la Matrix o como quieras llamarlo. Seguramente va a ser un vídeo largo, es un vídeo inspirado en una charla que di hace poquito para un grupo de emprendedores, para un equipo de ventas, y también motivado en gran parte por un cliente de las asesorías que me dijo que le gustaría conocer un poco más esta faceta mía y que le molaría mucho que hiciera un vídeo al respecto. Y como creo que más allá de algún podcast esporádico o alguna charla o ponencia que he dado pero que no se ha grabado, creo que no lo he explicado lo suficiente y me gustaría pues tenerlo documentado en un vídeo. Así que voy a empezar por el principio. Básicamente, yo era un niño que no entrenaba, que gran parte de su vida no he entrenado, de hecho de pequeño tenía obesidad y luego tuve sobrepeso a lo largo de toda mi adolescencia. No quiero detallar mucho el paso a paso de los 0 a los 29 años que tengo ahora, pero sí que voy a ir tocando temas que me parecen importantes, como por ejemplo ya que motivó en gran medida lo que acabé haciendo en un futuro. Y es que, como te digo, nunca me ha gustado mi físico, nunca me he sentido a gusto y siempre he tenido esa intención de cambio, esa voluntad de cambiar y de conseguir el físico que siempre había querido tener. Llegó un punto de inflexión en el cual me miré en el espejo, no me gustó lo que vi, venía durante mucho tiempo reflexionando acerca de que tendría que dar un cambio en mi vida y que era ahora o nunca, así que empecé a darlo, empecé a informarme acerca de entrenamiento, acerca de nutrición, y empecé a implementarlo en mí. Ya os digo que este proceso es un poco largo, pero bueno, al principio empecé haciendo las cosas muy mal. Eso implicó pues que bajara de peso, efectivamente, que cada vez me viera mejor, pero que cada vez me sintiera peor, porque no estaba actuando desde el amor, sino desde el odio. Estaba intentando destruir esa versión de mí que no me gustaba. Y no me importaba hacerlo pues sufriendo o castigándome más en vez de hacerlo de la forma adecuada. Esto con el paso de los años fui mejorándolo, fui identificándolo, fui cambiándolo, hasta el momento en el que empecé a transformar mi físico desde el amor, desde el cuidarme, desde el respetarme, desde el quererme, desde el querer nutrirme, desde el querer alimentarme adecuadamente y desde el querer mejorar mi rendimiento. Pasó el tiempo y al fin conseguí el físico de mis sueños. Todo esto fue de la mano con empezar a estudiar una carrera, ¿vale? Yo empecé a estudiar administración y dirección de empresas. En los 2 primeros años ya me di cuenta de que aquello no me gustaba del todo y no era, sin duda, no era lo que quería hacer el resto de mi vida. Aún así, por puro sesgo de coste hundido y por presión familiar, seguí adelante y seguí hasta terminarla. El momento en el que salí al mercado laboral, me forcé a ello porque dije, joder, ya que tienes una carrera, aprovéchala, pero desde el primer momento, efectivamente, mis sospechas pues, se fueron verificando y aquello no era lo mío. Hubo un día en el que me vi en una oficina rodeado de personas de 40, 50 años que no les gustaba lo que hacían, que no estaban a gusto, que iban cada día con la cara mustia y que hacían todo lo posible por hacer lo mínimo imprescindible y fundamental y salir por la puerta cuando acabara su jornada laboral, y yo sabía perfectamente que esa vida no era para mí, que yo estaba destinado a algo mucho más grande y que tenía mucho valor que aportar, mucho talento que poner al servicio de los demás y mucha gente a la que ayudar con ese talento. Así que, como ya os digo, muy motivado por mi pasión por el entrenamiento y por la nutrición, empecé a estudiar un grado de entrenamiento y acondicionamiento físico, ¿vale? Un grado online. Me obsesioné hasta el punto de terminar ese grado de 2 años en menos de 6 meses. Básicamente porque también me di un ultimátum. Para mí era, vale, si los demás te llevan 4 años de ventaja que no han malgastado en estudiar una carrera que no les gustaba, tienes que recuperar esos años como sea. Ya os digo que más que eso era el simple hecho de que me apasionaba lo que estaba estudiando y lo que hacía y lo que ponía en práctica a diario y mejoraba tanto en mí como en la gente de mi alrededor, y eso fue haciendo que la pasión solo creciera y que cada vez tuviera más ganas, más hambre de aprender y de aplicar. El caso es que finalmente terminé este grado y simultáneamente, como os digo, como ya sabía que iba como 4 años por detrás, fui empezando a crear contenido con el objetivo de hacer crecer una comunidad y en un futuro poder hacerles llegar pues mi servicio, mi producto o en general mi ayuda. Esto fue algo que tuve claro desde el primer momento. Sabía perfectamente que tenía que construir una comunidad, que también tenía una buena capacidad de comunicación y que podía aprovecharla pues para llegar a las personas. Así que me puse a hacer vídeos. Desde el primer momento también lo cogí con muchas ganas, con mucha pasión y con cierto punto de obsesión. Si considero que algo me caracteriza especialmente es aquel rasgo semi-obsesivo por aquello que de verdad me despierta genuino interés. Siempre me ha pasado, ya os digo, con el entrenamiento, con las redes sociales, más adelante, a día de hoy, pues con los negocios, en general con todas las cosas que en mi vida han despertado una energía y un fuero interno distintos, diferentes, y yo he identificado eso. El caso es que simultáneamente a estudiar ese grado me puse a crear contenido y las dos cosas fueron creciendo de la mano.
fui haciendo crecer la comunidad cada vez más, a la gente le gustaban más mis vídeos, se reían, intentaba enfocarlo mucho desde el humor, que al final considero que es otra característica positiva que tengo, se me da bien hacer reír a la gente, y llegó el momento en el que me gradué y decidí lanzar al mercado mi propio servicio. Ya os digo que desde el primer momento tenía muy claro que ese era el camino. Desde el momento en el que me puse a estudiar, sabía que era un ABC relativamente sencillo. Me pongo a estudiar, ofrezco mi servicio a la gente de la comunidad que he creado y poco a poco lo voy a escalando hasta poder vivir de ello. Desde ya os digo que yo siempre he sabido que tenía algo dentro diferente. Y esto es algo que comento siempre, ya os digo, en charlas, en podcasts, en ponencias. En esta última ponencia que di lo comenté. Y que pese a que es algo que sé que es difícil de comunicar y difícil de entender, porque puede sonar como pedante o soberbio, desde pequeño siempre he sabido que tenía algo dentro y de hecho he vivido durante gran parte de mi vida con esa culpa o con ese remordimiento de no estar aprovechando aquello que yo sabía que tenía dentro y que merecía ser conocido por el mundo y puesto al servicio de los demás. He probado muchísimos trabajos a lo largo de mi vida. He tenido más de 10 trabajos y en todos y cada uno de ellos pensaba siempre lo mismo cuando estaba ahí en plena jornada laboral y es no mereces estar aquí, mereces muchísimo más, tienes que encontrar el qué, ponte a buscar tu pasión y explótala al máximo porque esta vida no es para ti. Y sé que, insisto, puede sonar soberbio, pero no considero que todo el mundo esté destinado a ello, pero sí considero que nadie está destinado a la mediocridad. Es decir, considero que todos podemos poner al servicio de los demás nuestro talento, ayudar a personas, obtener algo a cambio y hacer de la sociedad un lugar mejor. Y sí que siento que durante un periodo de inflexión o una pequeña etapa de vuestra vida está bien que tengáis un trabajo pues más humilde, si queréis llamarlo así, que al final es un trabajo normal y corriente, pero considero que eventualmente todos tenemos que al menos atrevernos a apostar por aquello que queremos. Y si sale mal, pues ha salido mal, pero al menos lo habremos intentado y no nos vamos a quedar con el remordimiento. Yo algo que digo es que no me gustaría en absoluto el día de mañana tener 70 años y pensar en lo que podría haber sido y no fue por miedo a exponerme, por miedo a apostar por mí, por miedo al qué dirá mi círculo cercano, sino vivir en paz y calma de saber que si al menos no ha llegado aquello que pensabas que podía llegar, que no haya sido por tu culpa. Así que esto es algo que quería aclarar. Yo siempre he sabido que algo iba a ser, que tarde o temprano se iba a dar, siempre he tenido esa fe y simplemente me he dedicado a probar diferentes cosas hasta que he dado con aquello que realmente me gustaba y alineaba como mi pasión con mi talento, con mi capacidad de ayudar a los demás y en este caso, como os digo, fue el entrenamiento. Desde el momento en el que empecé a ofrecer mis asesorías online, la aceptación fue muy buena, lo cual me hizo sentir muy satisfecho y muy contento. A medida que iba haciendo crecer mi negocio, también iba haciendo crecer mi cuenta, mis redes sociales, hasta el punto en el que tuve que decidir por qué me quería decantar, si por ayudar a más personas o por dedicarme a crear más contenido y también llegar a más personas que pudieran verse beneficiadas de algún otro producto o servicio que yo sacara al mercado. Entonces encontré un muy buen match y un muy buen punto de convergencia entre empezar a delegar mis asesorías y empezar a montar equipo, dedicarme más al apartado de comunicar, de crear contenido, de hacer llegar ese tan buen servicio que tenía a más gente y poco a poco ir montando estructura y escalando. Ya os digo que el objetivo siempre ha sido ayudar a más personas y considero que es el factor clave, determinante y fundamental que todos aquellos pasos que he tenido que dar adelante hayan sido mucho más fáciles y mucho más sencillos, porque el propósito, el objetivo estaba claro. Llegar a más gente, ayudar a más personas, hacer llegar ese servicio tan bueno que tanto tiempo me había costado construir a cada vez más clientes. El caso es que a raíz de empezar a montar equipo y estructura, vi el poder que tenía el delegar, el poner en manos de otros un esfuerzo, un tiempo que yo no podía poner, una energía también, llamadlo como queráis. Y a raíz de esto me di cuenta de el potencial que tenía el mundo online. Hasta entonces había estado haciéndolo yo prácticamente todo, o sea, era One Man Army, yo era mi propio creador de contenido, mi propio setter, mi propio closer, yo entregaba el servicio, yo hacía absolutamente todo. Pero llegó un punto, a medida que empecé a delegar, que dije, joder, ¿por qué no poner mi verdadero talento, lo que de verdad se me da bien a mí, que es crear contenido y comunicar, al servicio de más personas, creer en el talento de los demás que seguramente son más válidos y más capaces que yo en muchas áreas para delegar ciertas tareas operativas del negocio y poder centrarme yo en lo que de verdad se me da bien
y así hacer un win-win, que cada uno se dedique a lo que mejor se le da, dar algo a cambio a esas personas que deciden confiar en mi proyecto y así llegar a más personas. El proceso fue bastante natural, como os digo, pese a que esté muy resumido en pocas palabras que van a quedar plasmadas en este vídeo, pues también conllevan un paso a paso, una formación, un adquirir habilidades, un transformar la identidad que yo tenía hasta entonces. Sobre todo considero que habilidades como las ventas, la negociación, el delegar, comunicar, ya os digo que siempre ha sido un punto fuerte, por así decirlo, pero es algo que he ido perfeccionando y mejorando con el paso del tiempo y con la práctica. Toda esa serie de habilidades que he ido adquiriendo me han permitido en un futuro poner al servicio de más personas todo ese esfuerzo, todo ese talento y ese servicio que había ido construyendo. Así fue pasando el tiempo hasta que la cosa cada vez crecía más, cada vez tenía más números en redes sociales, cada vez iba creciendo más mi marca personal y por consecuencia iba creciendo más mi servicio. Cada vez teníamos más testimonios, más casos de éxito. Nos centrábamos mucho, obviamente, como os digo, en la satisfacción del cliente. Incluso algo que implementé desde prácticamente el inicio de mi negocio es un contrato de garantía de resultados, porque al final yo soy valioso por lo que te aporto a ti, no por mi tiempo. O sea, yo no cobro por mi tiempo, yo cobro por tus resultados. Y al final tu éxito es mi éxito. Si tú entras a un servicio que te promete que te vas a transformar y no consigues transformarte, eso es humo, te están vendiendo humo. Ahora bien, si yo me comprometo por contrato, establecemos una garantía de resultados y si tú no te transformas, yo te devuelvo el dinero, ahí se afianza una relación mucho más potente, se estrecha el vínculo de confianza y hace que sea inevitable que lleguen los resultados. Obviamente, consecuencia de también aplicar una serie de cosas como, ya os digo, el cambio de mentalidad, el cambio de identidad, el cambio de hábitos, en general cosas que nos aseguramos dentro del servicio que se den. Dicho lo cual, hubo un momento en el que empecé a delegar lo suficiente como para poder liberarme de tiempo, dedicarme única y exclusivamente a una cosa y a partir de ahí sacar tiempo suficiente como para seguir desarrollándome, seguir formándome y poner al servicio de los demás otro talento y otra pasión que tenía y otra habilidad que había adquirido, que es precisamente esto: la comunicación, la creación de contenido y el escalado de negocios. Enseñar aquellas habilidades o aquellas tareas que había ido aprendiendo a otros emprendedores o a otras personas que quisieran pues cambiar su vida o cambiar su contexto y dedicarse también a su pasión. Y a día de hoy es lo que a mí al menos me despierta más ganas, más energía, pese a que me flipa mi negocio de entrenamiento y mi negocio de asesoramiento. Y me flipa tener contacto directo con los clientes que se acaban transformando, tener llamadas con ellos y escucharles y entender que literalmente les hemos cambiado la vida. Eso para mí es algo muy potente, muy poderoso, pero mi motivación principal a día de hoy es precisamente hacer eso mismo, extrapolar eso mismo, pero con personas que quieran escalar su negocio. Y pues poco a poco también he ido teniendo resultados en ese área. Cada vez mis alumnos están más satisfechos, más contentos, empiezan a tener más números, más visibilidad, empiezan a vender más, empiezan a escalar sus negocios y eso me lleva al punto actual, en el que, como ya os digo, estoy donde siempre he querido estar y es lo que quería comunicar en este vídeo y que quedará documentado en formato audiovisual al cual yo pudiera recurrir de vez en cuando. Y es que muchas veces no me doy cuenta, es algo de lo que he pecado durante gran parte de mi vida. Voy como marcándome un objetivo, yendo a por él, consiguiéndolo, marcándome el siguiente, sin pararme por el camino a oler las rosas, y considero que el camino que he recorrido es brutal. Ahora mismo, como os decía y como os he dicho en más de un vídeo, estoy viviendo en Tailandia durante una temporada con un grupo de emprendedores, un entorno brutal, súper transformador, súper potenciador. Vivo viajando y prácticamente no miro el precio de las cosas. Mañana pillo un vuelo a Chiang Mai, me voy al norte de Tailandia a conocerlo, luego me voy a Bangkok, luego regreso a España y voy a estar ahí una temporada para disfrutar de la temporada de nieve y de esquí, que me flipa el deporte de esquí, en general de nieve, de montaña. El año que viene tengo planificado otro viaje. En general soy muy feliz, o sea, tengo la vida que siempre había soñado, que siempre había querido tener. Que el Brian de hace 3 años, que ni siquiera había empezado a crear contenido, ya puso por escrito en una libreta que quería tener. Algo que me gusta mucho a mí es establecer objetivos, es visualizar mi vida a largo plazo, a medio plazo y a corto plazo y poner por escrito absolutamente todo lo que quiero lograr y lo que quiero atraer. Y a día de hoy he conseguido más que con creces y superado más que con creces todo lo que el Brian de hace unos años puso por escrito y manifestó y visualizó. Y pese a que me enfoco también siempre en establecerlo periódicamente y ahora tengo claro a dónde quiero llegar en 1 año, en 3 años y en 5 años, joder, viene muy bien poner en valor también todo lo que he logrado, el punto en el que estoy, lo satisfecho que estoy,
todas aquellas cosas que he normalizado que no son normales, como no mirar el precio de según qué cosas, pillar un vuelo sin que me importe cuánto cueste, simplemente por lo enriquecedora que va a ser esa experiencia para mí, la cultura que voy a conocer, cuánto voy a crecer como ser humano, como persona, cuánto va a crecer mi identidad, mi autoconcepto. Todas esas cosas a día de hoy las antepongo al factor económico. Y es algo que no todo el mundo puede decir y de lo cual estoy muy orgulloso. Como ya os digo, a día de hoy he construido la vida que siempre he querido. Tener libertad geográfica, libertad de tiempo, libertad de localización, dedicarme a mi pasión, poner al servicio de los demás mi pasión y mi talento y ayudar a otras personas. Que cada vez más personas se transformen, crezcan y estén satisfechas con lo que realmente les he dado a cambio. Y eso, insisto, para mí es la felicidad. O sea, para mí es la cúspide de la vida. ¿A qué más puedo aspirar? O sea, todos queremos algo material concreto que pensamos que nos va a hacer más felices, cuando realmente la felicidad es precisamente esto, el poder dedicarme a lo que me gusta, el poder disfrutar de tiempo para mí, con mi familia, con mis amigos, el poder poner al servicio de mi familia y mis amigos, de mi círculo de siempre, aquello que estoy logrando y materializando. De hecho, lo que más me gusta en la vida es precisamente eso, coger a mi familia, coger a mis amigos, llevármelos a cenar, a comer, decirles que les invito, pasar tiempo con ellos, disfrutar de una experiencia conjunta, más que simplemente ese Lamborghini o ese Ferrari al que todos aspiramos, pero que es simplemente material, es una materialización de esa felicidad real y verdadera que es poder permitirte comprarte ese Lamborghini sin que suponga un esfuerzo o un riesgo. Y esa es la conclusión a la que quería llegar y es lo que quería dejar documentado por escrito. Sé que el Brian dentro de 3 años va a ver este vídeo y va a decir, joder, qué bien haber grabado esto, porque pese a que ahora estamos en un punto muy superior y tenemos una mansión, tenemos un superdeportivo, tenemos a la pareja de nuestros sueños, tenemos lo que sea que el Brian de dentro de 3 años vaya a conseguir, que no va a ser lo que sea, va a ser lo que yo quiero conseguir porque lo tengo por escrito, joder, va a venir muy bien ver que también el Brian de hace 6 años pensó en tener una vida determinada dentro de 3 y a día de hoy la tiene. Y sobre todo, quiero que este vídeo, cuando lo veas, también sirva como inspiración para ti. También veas que es posible conseguir todo esto, también veas que es posible salir de la vida tradicional que hay como preparada para ti, que tienes que estudiar, que tienes que trabajar para otra persona durante toda tu vida para generar ingresos, tener una casa, tener una seguridad, una estabilidad. Sé que no es una decisión fácil de tomar, sé que no todo el mundo está capacitado y preparado para ello, pero para mí fue algo que vino de forma natural, consecuencia inevitable de pensar constantemente que merecía algo mejor y autoconvencerme de ello, saber perfectamente que yo tenía algo dentro distinto y que merecía ser puesto al servicio de los demás. Seguramente tú también tengas ese algo. O sea, si has llegado a este vídeo no ha llegado a ti por casualidad, ha llegado por un motivo, por un fin, con un propósito. Y ese propósito seguramente es que te des cuenta de que sí, que se puede, que aunque tú te repitas a ti mismo a diario, que estás capacitado para conseguir aquello que quieras y te propongas, que veas que alguien más ya lo ha conseguido y sabe perfectamente que tú también lo puedes conseguir. Obviamente vas a tener que poner esfuerzo, obviamente vas a tener que desarrollarte, vas a tener que sufrir un cambio de identidad, vas a tener que formarte, vas a tener que adquirir habilidades, pero cuando hagas eso y lo pongas al servicio de los demás durante el tiempo suficiente, es inevitable que consigas atraer la vida que sabes que mereces. Y para eso estoy yo, para decirte que sí, que se puede, que realmente lo único que hay que hacer es trabajar duro, confiar, perseverar y seguir adelante, pase lo que pase y le pese a quien le pese. Y en general no se me ocurre mejor conclusión para este vídeo. Esa sería un poco mi historia, ha sido la trayectoria que he seguido hasta el día de hoy. Ya os digo que hay cosas que me he dejado por el camino seguramente, que explicaré en otros vídeos, pero que me gustaría mucho que preguntaras tú, pues si tuvieras cualquier duda, cualquier pregunta concreta respecto a cualquier parte del proceso que te he explicado de forma breve y no tan detallada, o cualquier duda, cualquier sugerencia que tengas al respecto, que sepas que me leo absolutamente todos los comentarios y lo que más me motiva a día de hoy, como te he dicho, es hacer esta serie de vídeos para inspirar a otras personas, para poder poner mi ayuda al servicio de los demás, para que personas como tú puedan conseguir la vida que siempre han querido. Y en general quiero que esto sea un vínculo directo entre tú y yo para que podamos comunicarnos de forma directa y sencilla. Así que nada, espero que te haya gustado mucho este vídeo, espero que te haya motivado, que te haya inspirado, que te hayas visto reflejado en algunos puntos que he comentado, porque para mí eso sería súper poderoso y súper potente. Y en general, que si te han gustado si te ha gustado este vídeo y te gustaría ver más vídeos de este estilo, recordarte que te puedes suscribir porque voy a darle mucha caña y tengo muchas ganas de seguir dándole. Así que nada, espero que vaya muy bien el día, espero que vaya muy bien tu semana y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.